Jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Vamos a iniciar una nueva unidad, la cual trata sobre actitudes, definición, elementos, medición y componentes de ella. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son tomadas en de diferentes significados, dependiendo de la materia o la asignatura con que se vaya a tratar. Pero sin duda alguna, las actitudes son estados de ánimo que representan pues el comportamiento habitual de una persona ante determinada circunstancia, estímulo o contexto en el que ella está tratando de vincularse. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentes en las reacciones repetidas de una persona. Definir la actitud también se la puede tomar como una predisposición aprendida a valorar o comportarse de una manera favorable o desfavorable, ya sea una persona, objeto o situación en un determinado contexto. Un aspecto importante de las actitudes es el hecho de que son aprendidas. Estas actitudes se pueden aprender en la familia, en lo social, entre amigos, entre grupos de referencia, en la parte laboral, en todas las principales agencias de socialización implicadas en las que se pueden adquirir y modificar dichas actitudes, que el sujeto así lo establece. ¿Cuáles son las características de estas actitudes? Las actitudes son sometidas a diferentes características completamente reconocibles, pero también diferencian el comportamiento de cada individuo en diferentes contextos. Están predispuestas al cambio espontáneo y a una flexibilidad innata. Son el principal motor de inferencia o de influencia en relación a las respuestas frente a estímulos y a las conductas adoptadas. Las actitudes pueden responder a múltiples situaciones, por lo tanto se dice que son transferibles. Las actitudes se adquieren con la experiencia y con la extensión de conocimiento en cada suceso que compone la vida de un individuo. De esta manera, las actitudes influyen en las distintas conductas que el sujeto adopte. Podremos reconocer o mencionar una diferencia entre actitudes. La actitud que ustedes tienen en casa y el modelo que han llevado de sus padres para proceder dentro del hogar. Actitudes frente a determinadas situaciones en el grupo de amigos, grupos de compañeros de trabajo y grupos de compañeros de estudio. Asimismo, en la relación que existe entre un individuo y otro, entre maestro y estudiante, entre padre e hijo. Entonces, estas son aprendidas y transferibles porque en el momento que la situación así lo prevé, el individuo actúa o da respuesta a dicho estímulo. Así nos vamos a dar cuenta que se responde bajo teorías. La teoría del aprendizaje explica la formación de actitudes con base en el condicionamiento. ¿Por qué? Porque Iván Pavlov en la teoría del aprendizaje o del condicionamiento clásico demuestra en cada uno de sus experimentos que el ser humano es condicionable. Nos condicionamos según dónde podamos estar y con quién podamos relacionarnos. De ahí sale nuestra actitud, cuando nos vemos estimulados o motivados a ciertas acciones. Y ese comportamiento aprendido, esa actitud es repetitiva, por eso es transferible. El condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional es que ayuda a comprender este tipo de actitudes. Este aprendizaje se realiza mediante dos procesos, bajo imitación o modelamiento. Podemos dar un ejemplo claro, imitamos a nuestros padres y son el modelo base de nuestro hogar en cuestión de nuestra conducta. Numerosas actitudes se aprenden en la niñez al observar la conducta de los padres u de otros adultos que están a nuestro alrededor. La teoría de la consistencia cognitiva se basa en la ley de la coherencia, la cual establece que desarrollamos ideas, actitudes y conductas compatibles entre sí y se reducen o eliminan
dependiendo de todas las coherencias. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Sin embargo, hablaremos de psicología social, netamente de lo que se trata la psicología social. Pero si vamos a hablar de la psicología experimental, aunque sea parte de la psicología, ¿sí? De la psicología científicamente, no podemos mezclar lo que estudia la psicología social y lo que estudia la psicología experimental. De eso trataremos en lo que es una consistencia cognitiva. En este sentido, la teoría de la consistencia cognitiva, cuya idea principal señala que cuando las personas tienen actitudes o ideas incompatibles entre sí, sienten desagrado, al que se le denomina disonancia cognitiva. No podemos plantear un conocimiento con una disonancia. La psicología social estudia al grupo social. Entonces, al estudiar el grupo social, estaremos conociendo el contexto de esa sociedad. Hay una consistencia cognitiva. Si hablamos que la psicología también estudia otros procesos e involucramos otras situaciones, estamos hablando de una disonancia cognitiva. Por favor, aprendamos a fundamentar el hecho del conocimiento. Así solamente estaremos hablando de una consistencia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría se creó en 1962 por Leon Festinger. Consiste en hacernos creer a nosotros mismos y a nuestro conocimiento que algo se nos perjudica, pero sabiendo en realidad lo que no puede pasar si se sugiere manteniendo esa actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto nos puede provocar un conflicto porque tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que nosotros mismos intentamos evitar de manera refleja. Un ejemplo claro, nuestra conducta no será la misma o nuestra actitud que tengamos frente a la situación o nuestro estado de ánimo, que así también se conoce a las actitudes, frente a los amigos, a un grupo o a un contexto social. Cuando los amigos estamos compartiendo de una fiesta, nuestra actitud o nuestro comportamiento no será el mismo que estemos en nuestro grupo de trabajo. Entonces, desde ahí hablaremos de una disonancia cognitiva, el comportamiento, la actitud que se adquiere en el grupo de trabajo y el comportamiento que se adquiere en un grupo social, en un grupo determinado social y en qué ambiente nos estamos moviendo. La teoría ambientalista se refiere a cómo nos vamos a desarrollar en el contexto social, cómo van influyendo las personas a nuestro alrededor con el paso del tiempo y con la influencia de los demás vamos adquiriendo nuestra actitud. Si bien es cierto, podemos darnos cuenta que dentro del hogar somos personas responsables, honestas, pero hay muchas personas que fuera de su hogar y dentro de otro contexto o el ambiente de afuera puede influenciar en el cambio de conducta o de actitud de este ser humano. Muchas veces nos dejamos llevar por las malas influencias o por el contexto donde vivimos. Podemos vivir en cualquier barrio, pero de nosotros depende si adoptamos un comportamiento que ante los demás será indeseable a un comportamiento adecuado. Es muy común decir, ay, viven en el barrio San Pablo, pero el barrio San Pablo es un barrio igual que otros barrios. En todos los barrios va a existir la drogadicción y a veces la delincuencia. Sin embargo, es parte de uno no coger malos hábitos, no adueñarnos de comportamientos antisociales, ni siquiera colaborar en esa situación con amigos que están en ese círculo. De eso estamos hablando también, cómo estas actitudes, esta teoría ambientalista nos ayuda a comprender que las influencias externas pueden variar o cambiar o tener repercusión en nuestra actitud dentro de la sociedad. Existen tres elementos
que llevan muy de la mano a estas teorías. El psicólogo social Rodríguez Aroldo remarca que la actitud se encuentra compuesta por diferentes elementos esenciales, entre ellos tres importantes: el elemento cognitivo, el elemento conductual y el elemento afectivo. La propia existencia de una actitud se encuentra contemplada conjuntamente con la existencia de un esquema cognitivo. Por eso mismo decimos, o Haroldo sostiene, que el elemento cognitivo tiene mucho que ver con el conocimiento. Dicho esquema se encuentra conformado por la percepción, cómo el sujeto percibe el conocimiento que se le está transmitiendo y que puede cambiar nuestra actitud ante determinado hecho, problema o situación que se presente en el mundo donde nosotros nos movemos, junto con las creencias y actos que se tienen previamente del mismo. Este elemento puede ser entendido también como modelo actitudinal de expectativas por valores. Todo lo que conocemos o se nos enseña puede modular nuestra conducta. Entonces, nuestra conducta frente a ciertas situaciones es la que refleja nuestra actitud, nuestra manera de ser, comportarnos o dar respuesta a los estímulos que en ellos nos vamos a enfrentar al mundo. El elemento conductual, según Rodríguez Aroldo, el elemento conductual es aquel que en todo momento se encuentra activo. Lo define como la corriente actitudinal que se produce al reaccionar frente a un objeto de una forma específica. Nuestra conducta es la representación de nuestra forma de ser. Y al reaccionar ante ciertos estímulos, estamos dando a demostrar nuestra actitud ante ciertas determinaciones. Podemos ser asertivos, positivistas o negativos. Nuestra actitud. Y eso es lo que va a reflejar a lo que uno piensa y siente. El elemento conductual tiene mucho que ver o hace mucha referencia a lo que podemos expresar ante ciertas situaciones. El siguiente elemento es el elemento afectivo. A diferencia del conductual, el elemento afectivo se compone por los sentimientos expuestos, ya sean estos negativos o positivos, frente a un objeto social. También representa el punto de comparación existente entre las creencias y las opiniones, caracterizada siempre por un lado cognoscitivo. Nuestros sentimientos son los que aflorecen para dar una asertividad o ser positiva en las cosas. Cuando actuamos con una actitud afectiva, estamos demostrando lo que sentimos y lo que deseamos para la persona o para el grupo que estamos compartiendo. Por este mismo motivo, conoceremos los diferentes tipos de actitudes que el ser humano presenta ante determinados hechos. Están clasificados en 5 tipos, según su valentía afectiva, según su orientación a la actividad, según la motivación para actuar, según la relación con los demás, y cada una de ellas tienen cada forma o subtipos de demostración. Entre los tipos de actitudes, según su valentía afectiva, encontramos la actitud positiva, la actitud negativa y la actitud neutral. Esta frase es muy común en la actitud positiva. Vamos, que sí podemos lograrlo. Ese es un impulso o una motivación que se le da al ser humano. Entonces, a través de la cual se visualiza la situación o exposición de un estímulo de manera muy favorable a la interpretación positiva y optimista, independientemente de lo que se afronte en el momento. Entonces, esa actitud es muy utilizada por personas optimistas y que creen y valoran el mundo en que se está moviendo, pero para reflejar su forma afectiva hacia las personas. Aquí tomamos en cuenta
el elemento afectivo según este tipo de actitud. La actitud negativa es todo lo contrario. Las personas piensan de una manera negativa, son pesimistas a la realidad y generalmente maximizan la experiencia adversiva y dan poco valor a la situación positiva. Una frase común en esta actitud negativa es ni que querramos llegaremos a tiempo o alcanzaremos el fin deseado. Toda esa actitud negativa es la que se remolca o es el lado contrario de la positiva. Es una conducta quejambrosa más allá de lo racional. La actitud neutral, la palabra mismo lo indica, es uno de los tipos de actitud menos frecuentes. O somos positivas o somos negativas. Entonces, muy poco entendemos siempre de ser neutral, porque ese es el equilibrio del ser humano, pero pocas personas lo sabemos manejar. Entiéndase esta frase como tu punto, entiendo tu punto, pero vamos a escuchar a los demás. Es muy común utilizarla, pero muy poco la ponemos en práctica, porque siempre estamos apoyando a un grupo. Entonces, cuando estamos apoyando un grupo, no estamos siendo neutral, nos estamos balanceando a un solo lado o momento. Otro de los tipos de las actitudes, según su clasificación, orientación de actitudes, es la actitud proactiva y la actitud reactiva. El tipo de reacción de actitud proactiva es un tipo en el cual se prioriza la actitud y la búsqueda autónoma de una mejoría en la realización o desempeño de las actitudes, buscando una solución a los problemas que pueden surgir. Se trata de un tipo de mentalidad que promueve la creatividad y la generación de valor añadido. Si una frase utilizada aquí que les doy como ejemplo es, si utilizamos esto y aplicamos este punto, podemos resolver. No siempre las causas están perdidas. Entonces, esta actitud proactiva es la del hecho de que estamos en un problema, pero podemos buscar otra solución que nos ayude a salir de dicha situación. O sea, surgen otras expectativas. La actitud reactiva es el tipo de actitud que se vincula también a la actuación y puesta en marcha de conductas, pero con una mentalidad más positiva y dependiente de lo establecido. Una persona reactiva dependerá en gran medida de instrucciones y recursos que tendrá que afrontar frente a problemas imprevistos. Es la predisposición al conformismo y a la no acción. Si no, no hay nada que obligue a ella. Haré solo lo que se me imponga o lo que se me mande a hacer. O sea, es la reacción del típico conservador. Hago solamente lo que me indican, de ahí nada más. Entre los tipos de actitud, según la motivación, es la actitud interesada, la actitud desinteresada, que es también conocida como altruista. En la actitud interesada, esta implica lo que busca el sujeto en su acción es la consecución de sus propios objetivos individuales. Yo primero y yo siempre. Pero siempre trataremos de pensar que nosotros somos primero, pero sin ir defalcando, de minimizando o lastimando al que está a nuestro lado ni al que amamos. Entonces, son objetos individuales lo que vamos a conseguir, pero sin intentar dañar al resto. La actitud desinteresada es el típico sujeto que va a llevar a cabo sus actos con el propósito de generar beneficios para todos. Son muy conocidas estas actitudes desinteresadas en los que perfilan el liderazgo. Se lucha por un bien común. Él va a luchar para todos y que todos obtengan el mismo beneficio. Es todo lo contrario a la actitud interesada. No siempre seré yo. Esto servirá
para todos. Vamos a apoyarnos en un negocio y todos tenemos que arrimar el hombro. Es una frase muy común y popular, principalmente en el campo manabita. Los tipos de actitudes según la relación con los demás. Estas actitudes son un poquito más extensas. Está la actitud colaboradora, integradora, la actitud manipuladora, la actitud pasiva, la actitud agresiva, que son muy notorias en nuestro medio. En la actitud colaboradora promueve la interacción de los demás. Todos debemos colaborar, todos perseguimos una misma meta, compartimos todos de manera individual. Un ejemplo claro, cuando se crea una empresa familiar y todos participan, o sea, todos trabajan para lograr que esa empresa surja. No es que lo estamos haciendo de una manera desintegradora. Estamos integrados todos en familia para que la empresa surja. Una vez que se pueda obtener beneficios de esa empresa, podemos contratar a personas externas. Esa es la típica actitud colaboradora e integradora. La actitud manipuladora, esa utiliza de manera voluntaria y consciente a los demás. Puedo manipular la mente de otro ser humano. Me siento mal por tu culpa. Lo hace culpable de lo que se pueda sentir. Y es una manera de hacer sentir mal al que está a tu lado. Nosotros somos responsables de cada uno de nuestros actos, no tenemos que responsabilizar al otro. Por eso tenemos que manejar la toma de decisiones, no manipular la mente humana de los demás. La actitud pasiva es una actitud derivada de una visión negativa de la realidad, en la que presenta una ausencia de iniciativa y de actividad. Es común ver que en el grupo de estudiantes hay algunos que dicen, yo apoyo la noción del compañero, y otros por ahí que dirán, yo me da lo mismo. Es una actitud pasiva. ¿Por qué te va a dar lo mismo si van a estar trabajando por un bien común? Tienes que integrarte. Por eso esta actitud pasiva corresponde a la relación con los demás, a esta actitud, a esta función de que debemos integrarnos, debemos colaborar. Si bien es cierto, tenemos esa forma de decir, yo apoyo, depende de qué se trate, pero no es esa la actitud, aunque se la respeta. En el mundo se la respeta porque es parte de las actitudes, pero deberíamos ser más proactivas, participar, buscar beneficios comunes, pero también esa actitud se da en la parte humana. La actitud agresiva, su palabra mismo lo dice, es una manera de actuar y de tomar las situaciones de tal manera que se defiende de los propios derechos independientemente de los demás, llegando a ignorarlos o minusvalorarlos si son contrarios a los propios del sujeto. Vamos a hacerlo porque yo lo digo. No podemos ir con esa actitud de creer que somos los que todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros decimos o lo que nosotros creemos que se debe hacer. Debemos respetar el sentir y el pensar de los demás. Pero esa actitud también existe y es muy común verla en determinados círculos sociales. Y otra de las actitudes es la actitud asertiva. Un tipo de actitud en la que el sujeto defiende sus propias opiniones y derechos y de forma consistente, de forma que refuerce y mantenga una actitud de seguridad, pero respetando las de los demás. No podemos ir por el mundo atropellando al débil o al que tiene una actitud pasiva. Debemos siempre respetar la opinión y los derechos de los demás. Vivimos en sociedad y eso debemos de hacerlo. Otra de las actitudes de este grupo es la actitud permisiva, la que todo permite valorando desviaciones de las normas. Le permito a mi hijo que tome el celular y que juegue hasta la hora que él se canse. ¿Por qué? Para que me deje trabajar a mí. O sea, somos tan permisivos que no nos importa ni nos damos cuenta qué está
qué programa se está visualizando nuestro hijo por estar solamente, dejarnos llevar de que se mantenga tranquilo, que no haga bulla o que se distraiga en cualquier cosa. Esas son situaciones que no se debe permitir. Uno de los últimos tipos de actitud es según el elemento que se utiliza para valorar los estímulos. Se encuentra la actitud emocional, que es la emotiva, propiamente dicho, que tiende a basarse en lo emocional y valorar los afectos propios y ajenos. Estos son más generosos, románticos, afectivos, son demostraciones de afecto y pertenecen a los elementos afectivos de las actitudes. Otra de actitudes de este grupo es la actitud racional. La tienen las personas que se basan en el uso de la lógica y de la razón a la hora de valorar la realidad. A menudo somos tenemos nuestra parte afectiva se equilibra más a, a lo afectivo, nos dejamos llevar por lo que sentimos, entonces eso hace que nos volvamos irracionales muchas veces. Si llueve, no podremos ir al parque. Estamos siendo racionales, pero estamos siendo también conformistas. Y es parte de nuestra emoción, que son las características que sinceramente dan a notar nuestra actitud frente al mundo. O sea, nuestra actitud es el estado de ánimo que tengamos según el tiempo o el momento que vivamos. Gracias.